Hola. Estamos empezando. Vamos a unos minutos antes de empezar. Estoy viendo si está sumando gente. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a esperar unos pequeños minutos antes de comenzar. Y si ya hay alguien que está viendo y me puede decir si se escucha bien. Si no, veo cómo me acomodo. Vamos a hacer una pequeña charla sobre el entrenamiento cognitivo en este día de lluvia. Buenísimo, gracias Rodri. Ahí lo tengo. Bueno, acá ya está todo listo. Así que unos pequeños minutos cuando se sume más gente, vamos a arrancar con la charla. Mientras tanto, comentarles para la gente que se está sumando, para la gente que ya estaba conectada. Ya se están sumando bastante. Yo me llamo César Ferrari. Muchas gracias por primero la oportunidad de poder dar. ¿No se escucha nada? Ahí está. ¿Ahora se escucha mejor? Bueno, a ver si... Bueno, lo voy a tener acá más cerca el micrófono. Me llamo César Ferrari. Hola Maru, desde España nos están viendo. Qué bueno. Yo soy psicólogo, trabajo aquí, bueno, trabajo en el CEPRAM dando talleres de memoria y de entrenamiento cognitivo hace ya algunos años. Y me han dado la posibilidad de dar una pequeña charla introductoria sobre este tema. Aquí en estas clases en vivo sobre justamente uno de los talleres que están en el CEPRAM, que es Entrenando Nuestra Mente, taller que le da nombre justamente a esta charla. Ahí se escucha mejor. Buenísimo. Marilén, hola Diego. Qué bueno. Bien, como les decía, digamos, esta charla va a tratar, digamos, vamos a ver, primero comentarles antes un poco este taller que les mencionaba, en los talleres que solemos hacer, lo que es el entrenamiento cognitivo, el entrenamiento de nuestra mente, de nuestras capacidades intelectuales. Solemos utilizar, digamos, varios aproximamientos. Yo
Bien, se corta, probablemente sea mi internet también, ya lo vamos a ir mejorando. Em, solemos trabajar en estos talleres desde tres perspectivas. En principio con estrategias, en principio con estrategias que podemos utilizar para lo que son los olvidos cotidianos, con algunas técnicas y con algunos ejercicios para poder mejorar eh, o para poder mantener nuestras capacidades en general. Y algo que hacemos mucho también puntualmente en este taller es dar información sobre cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras capacidades. Principalmente porque sabemos que hay muchas creencias o muchos mitos que terminan influyendo también en ese funcionamiento. En la pandemia es ser intelectualmente inteligente. Voy a dejar preguntas de ese tipo para el final, en todo caso, así hacemos con la charla y después vemos de responder. ¿Cuál es la idea de hoy? La idea de esta charla en realidad. Un poco que se conozca estos talleres, este taller del entrenamiento cognitivo, del entrenando nuestra mente. Y la idea que yo tenía pensado, lo que vamos a ver puntualmente hoy, lo que les traigo para que veamos, es un poco esto de la información, un poco ver qué son básicamente, a qué hacemos referencia cuando hablamos de mente, cuáles serían las capacidades a las que estamos refiriéndonos, las principales quejas que tenemos o que sabemos que van ocurriendo o que las personas se nos acercan con las dificultades que van teniendo. ¿Qué influye en esas capacidades o en esas variabilidades, qué variables influyen en estas capacidades para que podamos tener un panorama más completo, para que podamos ver realmente qué es lo que pasa y podamos sacarle mejor provecho a el entrenamiento? Y al final voy a tratar de que veamos algunos ejercicios que solemos dar en el taller para los olvidos cotidianos, puntualmente, para las principales quejas en los olvidos cotidianos, y un ejercicio para el entrenamiento del lenguaje, un ejercicio de entrenamiento general, digamos. Bien, como decía recién, el taller, digamos, la idea de esto de poder entrenar la mente surge porque hay quejas que son muy frecuentes en todas las personas en realidad, que probablemente, a ver, lo podemos decir, las preguntas por ejemplo de ¿dónde puse este objeto? ¿Qué venía yo? ¿Cómo se llamaba esta persona? ¿Cuándo era que tenía que hacer tal cosa? ¿O cuál es la palabra? Esa sensación de tener algo en la punta de la lengua, digamos, y no poder decirlo, tener que buscar estos rodeos. Todas estas preguntas en realidad son quejas muy frecuentes en lo que en lo que son los inicios de estos talleres, y por lo general siempre derivan a una misma respuesta, siempre derivan a algo está sucediendo con mi memoria, como que vamos a tratar de ver en este pequeño resumen de lo que es el entrenamiento cognitivo, vamos a tratar de ver que lo que llamamos generalmente memoria hace referencia a todo un proceso, y no solamente a esa capacidad de evocar o de traer, digamos, esta información que no podemos recordar. Entonces, sí sabemos también que estas preguntas o estas quejas o estos olvidos frecuentes nos generan muchísima ansiedad, y bueno, y no contribuye esa ansiedad tampoco a poder hacer algo, digamos, frente a esto. Mientras más ansiosos nos pongamos frente a estos olvidos, es más probable que menos recordemos aquello que veníamos a hacer, o donde pusimos nuestros objetos, o el nombre de con quien estamos hablando.
Por suerte también hay que reconocer que hoy hay más información al respecto y se está haciendo cada vez más amplia la divulgación sobre estos temas, sobre qué sucede con nuestras capacidades o con nuestras habilidades a medida que va pasando el tiempo. Pero también tenemos que reconocer que sigue habiendo, como decía al principio, muchos mitos y muchas creencias que a la larga terminan afectando el desempeño que tenemos. Por eso es que la idea que tenía hoy tenía que ver más con ofrecer primero un poco de información, saber a qué nos referimos, qué es lo que estamos entrenando, qué son estas capacidades que mencionamos y realmente qué es lo que sucede con la edad, digamos, qué es lo que sucede realmente con la edad para poder separar aquello que tenemos que aceptar quizás como que vamos a necesitar más tiempo para poder procesar una información, de aquello que podríamos mejorar como olvidos que se deben quizás a la falta de prestar atención. Ya vamos a llegar a eso, me estoy adelantando un poco, pero quería como dar un primer pantallazo, una mirada general. Un detalle, todo esto que estoy mencionando, todo esto que estoy hablando, todo eh, lo que vamos a ver, va a estar, lo voy a publicar al final de esta clase, lo voy a publicar en un enlace con un escrito que preparé para que les pueda quedar más allá del mismo encuentro. Así que al final van a ver que hay un pequeño archivo con toda esta información por escrito. Entonces, lo que decíamos es que todas estas preguntas que generan mucha ansiedad, hay muchos mitos y por eso nosotros lo que queremos es brindar información de cómo funciona la mente. Cuando hablamos de mente en el ámbito de estos talleres nos estamos refiriendo específicamente a capacidades intelectuales, capacidades que nos permiten conocer, capacidades que nos permiten establecer relaciones, capacidades que nos permiten relaciones entre ideas, entre conceptos, entre palabras, capacidades que nos permiten en realidad adaptarnos y funcionar mejor a nuestro medio. Porque lo cierto es que si bien son quejas que se le llaman esperables, son quejas que se le llaman normales, generan mucha ansiedad porque muchas veces son un tanto disruptivas. Cuando uno está muy apurado y tiene que salir y se olvida dónde dejó las llaves, es un momento en el cual desborda la ansiedad que puede ocurrir. Entonces, decimos que nos referimos a capacidades. El común, la capacidad de la que más se suele hablar o de la que más suele estar en estas divulgaciones que solemos mencionar, es la que mencionábamos, la memoria, como esa capacidad que tenemos para evocar los recuerdos. ¿Cuál es el problema? El problema es que en realidad no existe algo que nosotros podamos llamar como la memoria. Uno puede pensar que es una sola habilidad que nosotros tenemos, pero en realidad estamos hablando de todo un proceso que requiere de otras capacidades que entran en juego para que el hecho de que podamos llegar a evocar, que podamos llegar a recordar algo, sea eficiente. Solemos quejarnos, digamos, con la última parte del proceso, con la parte esta de que no podemos recordar algo, pero no solemos prestarle mucha atención a las primeras partes del proceso que son igual o más importantes en realidad, porque para poder recordar algo necesitamos primero poderlo registrar, digamos. Hablamos de que no existe la memoria también porque intuitivamente también uno puede darse cuenta de que estos fallos son en aspectos muy específicos, en datos muy precisos o en información que es muy puntual. Y por ejemplo es muy común que olvidemos quizás una palabra, que olvidemos, por tomar un ejemplo muy simple, que olvidemos cómo se llama este objeto que nos sirve para poner un líquido adentro. Puede ser que nos olvidemos de la palabra, pero no justamente de qué es lo que significa esa palabra o cómo funciona esa palabra. Entonces estamos viendo ahí que, por ejemplo, ya tenemos unas memorias que
podemos separar, digamos, en lo que sería el dato puntual, que sería la palabra vaso, y en lo que sería el significado o el uso que tiene ese mismo objeto, digamos. Lo mismo sucede a veces cuando nos olvidamos del nombre de alguna persona, pero recordamos muy bien de dónde lo conocemos, o recordamos muy bien haberlo visto o cruzado en algún lado, lo podemos poner en algún contexto, o los, para los cinéfilos quizás el olvidarse el nombre de un actor, pero recordar en las películas en las cuales actuó, digamos. ¿Qué significa esto? Significa que estamos hablando de distintos tipos de memoria y no podemos meterlas todas en la misma bolsa. Eh, Así como estábamos hablando de estos tipos de memoria, también habíamos dicho que funciona como un proceso. Entonces, por lo general, cuando en estas preguntas que dijimos al principio de dónde puse la llave, dónde dejé la billetera o dónde dejé el celular, sobre todo cuando lo tenemos en silencio y no lo podemos llamar para encontrarlo, o de olvidarnos una olla en la hornalla o una bandeja con comida en el horno prendido y darnos cuenta simplemente cuando lo estamos oliendo. Estos olvidos dan pie a pensar no en distintos tipos de memoria, sino que quizás lo que nos esté fallando no es en donde estemos teniendo algún problema, no sea en realidad en el hecho de recordarlo, sino que quizás sea en el hecho del registro. ¿Por qué? Porque suele suceder muy común que cuando olvidamos y cerramos la puerta con llave, en realidad estábamos saliendo pensando en dónde teníamos que ir, o en el recorrido que teníamos que hacer. Bueno, hoy en día en estos tiempos es más el ejemplo de qué recorrido tenía que realizar o qué colectivo me tenía que tomar, no es tan pertinente, pero pensemos por ejemplo en eh, cuando no encontramos un objeto, cuando no encontramos nuestra billetera, cuando no encontramos los anteojos, cuando no encontramos nuestro celular. El- por muchas veces sucede que la acción de dejar un objeto en determinado lugar es tan automática que no llevamos la conciencia a ello, no nos damos cuenta que lo estamos dejando encima de la mesa, encima de la mesada, encima de la cama, sino que simplemente estamos, por ejemplo, pensando con nuestra mente en otra cosa, caminando, dando vueltas por la casa y de repente soltamos el objeto para hacer otra actividad, y cuando queremos volver a buscar el celular, la llave, las billeteras, no lo encontramos donde generalmente lo tenemos, donde generalmente los guardaríamos, porque los transportamos automáticamente a otro lado. Esto es para dar cuenta de que en realidad muchos de estos olvidos que solemos tener, el problema es en este primer paso del proceso. El problema es en en esta primera estoy viendo, perdón, porque son dos personas que me dicen que se corta mucho y estoy tratando de ver. Bueno, esperemos que... Bueno, voy a tratar de no, de hablar más despacio, quizás sea eso, quizás sea mi conexión, es la enorme pena también de esta, de esta transmisión. De todas formas, vuelvo a comentarles para los que se hayan sumado recién, todo lo que vamos a ver, todo lo que estoy comentando, todo lo que estoy diciendo, va a quedar grabado y va a quedar en un pequeño escrito. Así que en eso no se preocupen, también les puedo dejar mi contacto para que para que podamos seguir con cualquier consulta o pregunta al respecto. Bien, buenísimo. Hay gente que entonces también me escucha bien. Genial. Bueno, como les comentaba entonces,
muchos de estos olvidos que nosotros tenemos, muchos de estos olvidos que ocurren y que ocurren a toda edad, eh, tienen mucho que ver con esta parte de que no terminamos de prestar atención o nuestra atención está puesta en otro lado y no registramos al 100% lo, lo que quisiéramos recordar o lo que sabemos que en otro momento nos va a costar encontrar. Eh, un, un ejemplo de esto, un ejemplo que uno puede utilizar tranquilamente con cualquier persona es tratar de preguntarle o de contarle algo a alguien que está muy involucrado utilizando el celular o viendo la televisión. Es muy probablemente que cuando le terminen de contar algo o le pidan que vaya a comprar eh, unas dos o tres cosas, les contesten un perdón, ¿me dijiste algo? O sea, la atención que nosotros tenemos es limitada. Es limitada y a veces cometemos un, voy a decir error, por falta de otra palabra, en dividirla, en tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo. Eh, Sabemos que el problema con los recuerdos, el problema con la mayoría de los olvidos que tenemos o la mayoría de las quejas se puede solucionar si uno le dedica el 100% de la atención a la tarea que está realizando. Entonces, por un lado tenemos esta cuestión de que estos olvidos o estas quejas que hablábamos al principio tienen que ver más con una parte de un proceso en la cual si no lo registramos muy bien, si no le prestamos toda nuestra atención, la probabilidad de recordarlo va a ser menor. Pero también entra en juego que a veces cuando la información o lo que queremos recordar es mucho más complejo de dónde dejamos un objeto o el nombre de alguna persona, digamos, el que no sea un dato puntual o preciso, a veces también entra en juego que eh, necesitamos organizar mejor la información, necesitamos darle una estructura, necesitamos asociar esa información nueva que estamos tratando de incorporar a información que ya conocemos, crearnos una buena imagen mental o un buen relato de lo que queremos recordar, digamos. Hay muchas estrategias que por lo general son sumamente útiles para facilitar o para poder mejorar el recuerdo, pero que espontáneamente, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de motivación o de interés, uno no aplica. Quizás también porque no se conozcan en realidad muchas estrategias y estemos muy acostumbrados a estrategias más espontáneas. Por ejemplo, para recordar un número, si uno no tiene para anotar, ¿qué es lo que suele hacer? Repetirlo mentalmente, repetirlo mentalmente, repetirlo mentalmente, lo cual puede ser muy bueno al corto plazo, pero en el momento en el que me distraiga o vaya a hablar de otra cosa o trate eh, de, de usar ese número, probablemente no lo recuerde. Hay estrategias más útiles en ese caso y son algunas de las que se tratan de ver, que tratamos de siempre fomentar que las personas utilicen más la imaginación y más la asociación como para poder mejorar los recuerdos. Todo esto va a ayudar justamente a la capacidad que nosotros tenemos de evocar esta información. Pero aún si nosotros le ponemos mucho esfuerzo a la atención, mucho esfuerzo a registrar muy bien la información, si nosotros hacemos estrategias de asociación muy creativas y muy novedosas que nos impacten y que nos llamen mucho la atención, es muy probable también que olvidemos algún fragmento de esa información. Y es porque en realidad tanto la memoria como todas nuestras capacidades, o la mayoría de nuestras capacidades, están influidas por varias variables. Vamos a empezar por, este sería ya el segundo tema que les comentaba que íbamos a mencionar, pero vamos a empezar con lo que serían
la variable más la primera variable a la cual tendemos a responder o a adjudicarle todas nuestras fallas, que es la edad. Digamos, tendemos a pensar que con, con la edad, pero ¿qué opina usted sobre el electrón? Muy bien, voy a responder esta pregunta también al final, así termino con esta parte de la explicación, y le respondo porque es una muy buena pregunta. Ya respondo al final eso también, lo que lo que estábamos mencionando, qué es lo que va sucediendo con la edad, digamos. O sea, tendemos a creer que por el solo hecho de envejecer ya nuestras capacidades, nuestra memoria sobre todo, tiende a declinar. Y en realidad sabemos que nuestras capacidades pueden tener distintas direcciones según la historia personal que nosotros hayamos tenido, porque vamos a tener también algunas habilidades que quizás se mantengan muy bien en el tiempo porque las hemos entrenado mucho. Una persona que trabaje como artista, una persona que trabaje en el ámbito del diseño, probablemente tenga capacidades visuales, capacidades de organización visual o capacidades atencionales muy protegidas, porque durante toda su vida, durante toda su carrera, durante toda su historia ha estado entrenando esas mismas capacidades, digamos. Quizás una persona dedicada a la lectura a lo largo de su vida, que se haya estudiado mucho o que haya leído mucho, tenga más protegida en la capacidad de el lenguaje, que tenga más protegida la capacidad de poder producir una cantidad de palabras, eh, una gran cantidad de palabras, digamos. O sea, hay que tener en cuenta también esto, digamos. La edad es cierto que no viene sola, viene cargada con experiencias, viene cargada con entrenamientos, viene cargada con aprendizajes que se acumulan y que permiten a nosotros eh, que nos funcionan, digamos, estos aprendizajes como una reserva que nos protege frente a cosas que sí suceden, que sí declinan con la edad. Porque también es cierto que hay un enlentecimiento, es cierto que vamos a necesitar mucho más tiempo para procesar información que quizás antes no nos llevaba la misma cantidad de tiempo. También es cierto que nuestra capacidad para prestar la atención a diversos estímulos, a diversos datos, a diversa información, se va reduciendo. Eh, y, y también es cierto que hay nuestros sentidos empiezan a verse un tanto comprometidos, digamos. Quizás necesitamos umbrales más altos para poder escuchar o para poder ver. Lamentablemente, por lo que estoy viendo en los mensajes, algo de lo que hablamos, algo de lo que decimos en estos talleres que tiene que ver con cómo se presenta la información, a muchas personas van a ver que va a ser muy difícil porque el, al irse cortando justamente es difícil poderlo registrar a todo. Y lo mismo tiene que ver con lo que mencionaba con los sentidos. Si nosotros no podemos ver en detalle o no podemos ver atentamente la información, nos va a costar más. Si no podemos escuchar bien, nos va a costar más. Pero no significa que no podamos realizar el, el registro, la asociación y el recuerdo, digamos, hablando de esas tareas. Con la edad sabemos que sucede eso. Sucede que en líneas generales vamos a necesitar más tiempo, dedicarle más tiempo a una tarea y dedicárselo justamente a menos tareas. ¿Qué más sabemos que termina influyendo en nuestras capacidades? Nuestro estado de salud general. Sabemos que la ejercitación que hacemos o el movimiento o la oxigenación que nosotros le damos a nuestro cerebro influye en cómo funcionan nuestras capacidades, nuestra alimentación y nuestra nutrición. Sabemos que hay algunas deficiencias que pueden causar algunos fallos a niveles atencionales o algunos medicamentos que pueden generar, digamos, letargo, digamos, que puedan hacer que reaccionemos más lento o que nos cueste focalizar más la atención, digamos. Sucede eso con algunas enfermedades. Sabemos también que lo que son
nuestros variables psicológicas, nuestro estado de ánimo influye mucho en nuestra capacidad de rendir, en nuestra eficacia con estas funciones. Sabemos que si estamos muy eufóricos o muy tristes, es muy difícil desempeñarnos en un nivel alto. Es muy difícil desempeñarnos para poder prestar toda nuestra atención. Variables que influyen mucho también en este sentido es el interés y la motivación que nosotros tenemos. En los talleres justamente muchas veces sucede que cuando vemos estrategias para el recuerdo de nombres, a veces es muy difícil la práctica de estas estrategias porque el interés que uno puede tener en recordar el nombre de otra persona quizás sea nulo, digamos, porque a esa persona o no la vamos a volver a ver o no sea una persona que, 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 que nos motive, digamos, a recordar el nombre. En cualquier tema sucede esto, digamos, el interés termina dirigiendo nuestra atención y mientras mayor interés y mayor motivación nosotros tengamos va a ser mucho más fácil o va a ser más eficaz el cómo nosotros podemos digerir esa información. Y algo que por lo general influye y es difícil de tener en cuenta es nuestra autoestima y nuestras creencias en las propias capacidades. Sin irnos a un extremo, en realidad sabemos que cuando nosotros consideramos que nuestra capacidad es que no vamos a poder recordar algo o que sabemos que se nos viene alguna tarea o alguna actividad que pensemos que va a ser muy difícil de realizar, es muy probable que no destinemos todos los recursos que podamos al realizar esa tarea, digamos. La propia creencia que nosotros tenemos, la expectativa de, de, de cómo nos va a ir, cómo va a ser el resultado, va a jugar un papel en efectivamente el resultado final de esa capacidad, digamos. Más dentro de estas variables psicológicas, algo más común, digamos, es el simple estado de alerta, digamos. No es qué tan despiertos o qué tan somnolientos nosotros estemos. Siempre tenemos que tener en cuenta que para toda actividad que nosotros queramos realizar, la atención va a ser una capacidad clave, es una capacidad que vamos a necesitar aplicar obligadamente, digamos. En el día a día terminamos estimulando muchísimo nuestra atención. Por eso es que el estado de alerta que nosotros tenemos va a ser vital, digamos, para el, el cómo nosotros a qué y cómo nosotros destinamos esta atención. Y las últimas variables que solemos mencionar que influyen en nuestras capacidades tienen que ver con el contexto en el cual nosotros estamos y los estímulos en sí mismos. Sabemos que un contexto muy estimulante, lleno de distintos distractores, digamos, o poco estimulante, que sea muy neutro, muy vacío, de las dos formas afecta nuestra capacidad atencional, afecta nuestra capacidad para desempeñarnos bien en estas tareas, justamente porque también es muy difícil, si es muy estimulante, es muy difícil inhibir a veces estímulos que no vayan a la tarea. Por ejemplo, no sé si se escuchaba del otro lado, pero hace un rato había un perro ladrando aquí al lado y ese mismo estímulo sonoro permanente, un estímulo intenso en ese caso, podría llegar a influir en que nosotros escuchemos o no esta charla, digamos. Si por otro lado, digamos, si fuese una cuestión muy silenciosa, muy monástica, muy poco estimulante también,
podríamos llegar a disminuir nuestra capacidad atencional porque nuestra atención se iría a a otro, a otra idea o a otro pensamiento o se iría a otro lugar simplemente. Que esto tiene que ver con estas características específicas que tienen los estímulos que nosotros queremos registrar. Si es algo intenso, si es algo novedoso, es más probable que lo podamos procesar y lo podamos recordar muy bien, digamos. Si yo hablara, probablemente si hablando con un tono todo monótono y todo de la misma manera, sin hacer ningún tipo de gesticulación o sin hacer ningún tipo de énfasis en algunas palabras, la atención se va, la atención se pierde porque es fácil distraerse, digamos. Bueno, resumiendo un poco, la idea de esta charla era justamente brindar esta brevísima reseña, esta brevísima introducción, porque lo cierto es que es mucho lo que podemos decir, es mucha más la información que solemos dar, pero había que, bueno, reducirla a lo que por ahí a veces más preocupa a las personas. Esto de, che, me olvido dónde estoy dejando las cosas, me olvido si cerré la puerta con llave, no me acuerdo el nombre de determinadas personas, no me acuerdo aquello que quiero, en lo cual quiero recordar, que suelen ser en realidad las quejas con las que la gente viene a este tipo de taller. Entonces, es bueno recordar que primero no es la memoria lo que está fallando, sino que puede ser un proceso anterior, puede ser que quizás no estemos prestando suficiente atención o no le estemos registrando muy bien, o que no le estemos prestando por suficiente tiempo. Recordemos que necesitamos, para procesar muy bien la información, necesitamos dedicarle más tiempo a una misma tarea. Puede ser también que se deban a cuestiones de donde tratamos de hacer varias cosas al mismo tiempo y sabemos que eso es contraproducente para nuestra atención, digamos. Y vemos también que no siempre los fallos son por cuestiones del proceso. A veces también hay variables que tengan que ver con nuestro estado de ánimo, con nuestro estado de salud, con nuestro estado de alerta, con nuestro interés, con nuestra motivación. A veces hay otras variables que terminan influyendo y que dan pie a justamente este tipo de quejas. Como resumen, dejamos eso. Vamos a pasar a un par de ejercicios, un par de actividades que pienso que pueden ser útiles para ayudarnos con estos problemas, digamos. Son actividades que entrenamos mucho en el taller, son actividades estrategias que solemos dar también para solucionar, para mejorar nuestro desempeño, y son actividades que hacemos de manera progresiva. Es decir, no las hacemos nunca todas de una, como vamos a reducir ahora aquí, pero que las vamos paulatinamente, las vamos entrenando y vamos incorporando pequeñas actitudes de a poco para poder desarrollar un hábito. ¿Por qué digo hábito? Porque, por ejemplo, para estos olvidos que decimos, en los cuales no estamos prestando atención, para los olvidos en los que cuando salimos por la puerta de nuestra casa no recordamos si cerramos la llave, con llave la puerta, porque estamos pensando en otra cosa, tiene que ser un hábito nuestro el hecho de frenarnos y decirnos a nosotros mismos: estoy cerrando la puerta con llave. Así de simple como suena, es de efectiva también la técnica que se llama de la voz interna. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en ese caso es traer a nuestra conciencia la atención, traer a la tarea que estamos realizando la atención que en realidad está dispersa en otro lado. Quizás para los que son lectores les haya sucedido esto de ir leyendo, están leyendo un libro, han leído ya varias páginas y de repente llegan a un punto en el que dicen: ¿qué acabo de leer? ¿Qué es lo que decían los párrafos anteriores? ¿O quién es esta persona que aparentemente la presentaron y no la reconozco, digamos? Bueno, sucede exactamente por lo mismo. Nuestra atención muy probablemente mientras vamos leyendo se fue a
una palabra nos despertó una conversación que tuvimos, o estamos pensando en algo que nos haya sucedido, o estamos pensando en simplemente nos hayamos quedado enganchados quizás con alguna parte del texto, alguna conversación o algún fragmento anterior, y nuestros ojos siguieron leyendo, pero nuestra atención se quedó en otro lado, digamos. Esto sucede lo mismo, lo único que lo que nosotros tenemos que hacer es traer de vuelta la atención a lo que estamos, a la tarea que estamos realizando. Es decir, me distraje, vuelvo. La voz interna tiene este sentido, tiene el objetivo de llevar al presente nuestra atención, digamos, llevar a lo que estamos realizando nuestra atención. Estoy prendiendo el horno, estoy cerrando la puerta, estoy dejando el celular en la mesa en el escritorio de la computadora, estoy dejando las llaves arriba de la mesa de luz. O sea, el hecho de que nosotros nos digamos a nosotros mismos las acciones que estamos realizando en los olvidos que sabemos que tenemos, porque también es cierto que no todas las personas olvidan lo mismo. Yo personalmente olvido mucho eh, dónde dejo mi celular, por eso lo pongo tanto como ejemplo, porque hablando, haciendo cosas, lo dejo en un lado, lo dejo en otro, y no tengo un lugar específico donde dejarlo. Pero quizás mucha gente sí lo tenga, entonces eso no lo tenga no lo tenga como un olvido. A lo que voy con esto es que es necesario, digamos, primero reconocer en dónde están estos olvidos, en qué acciones o en qué actividades es que nosotros estamos teniendo olvidos frecuentes, para poder aplicar esta técnica de decirnos mentalmente a nosotros mismos la acción que estamos realizando. Con esto, con esta misma técnica funciona también, perdón, esta misma técnica en realidad depende de, así como simple como suena, también es bastante complicado, porque cuando nuestra atención está en otro lado es muy difícil a veces darnos cuenta que nos hemos distraído, que nos distrajimos. En ese caso, digamos, esta actividad de prestarle atención a nuestra atención, por complejo que suene, en realidad es algo que nosotros podemos ir ejercitando, es algo que nosotros podemos también ir entrenando con distintos ejercicios que lleven a un monitoreo o un control atencional. Un ejercicio que solemos hacer es el ejercicio de prestarle atención a... no tengo uno aquí, pero prestarle atención a las manecillas de un reloj, las manecillas del segundero. Les dejo como un desafío que traten de observar la manecilla del segundero, todos los pasos que va haciendo hasta llegar a un minuto. Si pueden, hasta dos minutos. Y prestar atención cuántas veces nuestra mente se fue a otro lado. Porque muy probablemente mientras estemos viendo cómo va moviéndose la manecilla, nuestra mente nos diga, si esto es aburridísimo, o esto me parece que no sirve para nada, o de repente diga, che, tengo que levantar, o mira la hora que tengo que irme a hacer tal cosa, o tengo que, no sé, tengo que hacer otra cosa. O sea, nuestra mente se va, nuestra atención se puede ir justamente a otra tarea y no a esto que estamos haciendo, que justamente es algo monótono, es algo que sabemos que va a generar esa distracción, pero al mismo tiempo sabemos que el objetivo, digamos, el entrenamiento en sí mismo no es en que nosotros podamos observar, ahí está la trampa, durante un minuto la manecilla sin distraernos, sino que el entrenamiento está en que cuando nos distraigamos, cuando nos demos cuenta de que nuestra atención está pensando en otra cosa, que la podamos traer de vuelta, que la podamos volver a focalizar a lo que estábamos realizando. Y de esa manera en realidad vamos a ir dándonos cuenta de cuándo perdemos la atención y qué podemos hacer para recuperarla. El mismo ejercicio se puede realizar en esto que mencionábamos con la lectura, con los libros.
En la medida en la que cuando nos damos cuenta de que leímos varias páginas o varios párrafos sin haber prestado atención, no recriminárnoslo, reconocer que la atención es algo que se puede ir en algunos momentos, nos podemos distraer y volverla a traer. No si estamos fatigados. Si nuestra atención se fue porque estamos cansados, mejor descansar y ir a hacer otra cosa y después volver a la tarea, porque lo cierto es que ahí vamos a fallar más. Pero bien, esta segunda actividad, digamos, este segundo ejercicio de prestarle atención a las manecillas del reloj, a cuando nos distraemos y volver a traer la atención, es un ejercicio que nos ayuda a mejorar nuestra conciencia en el control atencional, mejorar nuestra atención sobre la propia atención, por decirlo de alguna manera. Bien, y quiero dejarles dos ejercicios más. Puntualmente uno que utilizamos mucho para la... Vamos a ver si lo podemos hacer ahora, incluso sí, lo vamos a hacer ahora. Uno que utilizamos mucho para la asociación, uno que utilizamos mucho para las estrategias de fijar la información, y que es nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad de crear imágenes mentales. Mucha gente piensa o dice que no tiene una buena imaginación o que no tiene imaginación, pero eso en realidad no importa, porque lo que nosotros sí tenemos todos es la capacidad de visualizar imágenes en nuestra mente. Tenemos esta capacidad de cerrar los ojos, por ejemplo, y recordar algún evento y poderlo ver como si se tratase de una fotografía o si se tratase de una película. En donde es que diferimos a veces, las personas diferimos mucho en con cuánta nitidez vemos esa imagen y cuánto control nosotros podemos realizar con esa imagen. Por eso, por ejemplo, el ejercicio se llama en sí mismo fotocopia mental. Y consiste simplemente en observar atentamente un objeto, determinado objeto, para poder armar una imagen mental de ese objeto. Tratar de visualizarlo con nuestra mente. Entonces, observar la mayor cantidad de detalles en ese objeto, cerrar los ojos y poderlo ver, digamos, en nuestra mente. Y comparar la imagen que nosotros nos hemos armado con la imagen real. Poder ver, por ejemplo, cuántos detalles les hemos puesto o cuántos detalles nos han faltado y mejorar esa imagen. Poquito a poquito ir tratando de ver, de ir mejorando la nitidez, por ponerle una palabra, que tiene la imagen que nosotros nos armamos mentalmente. El ejercicio por lo general lo comenzamos, para los quienes están del otro lado, si se quieren sumar, observando atentamente la palma de la mano. La mano entera, digamos. Vean la forma que tiene, observen las líneas de la palma, las líneas que pueden observarse en los dedos, observen si tienen alguna, yo en el caso mío tengo una cicatriz, observen el color que tiene, observen la textura, digamos, observen si hay sombras o no hay sombras. Y cuando le hayan dado una buena imagen, cuando hayan podido registrar muy bien esa información, cuando hayan podido ver bien a cada detalle, digamos, que estamos teniendo con nuestra palma, cerrar los ojos y tratar de armarnos una imagen lo más parecida a la real. Tratar de ver si podemos ver la forma completa, el contorno completo que tenía nuestra mano. Tratar de ver si podemos ver la proporción que tenían los dedos, si podemos ver las líneas que están tanto en los dedos como en la palma, si podemos reproducir la textura o si podemos reproducir las sombras que vimos recién. Abrir los ojos y compararla con la palma. Estamos haciendo muy rápido, esto uno tiene que dedicarle más tiempo, pero lo cierto es que no es una tarea sencilla. Es una tarea, porque a ver, uno dice, bueno, sí, la palma de la mano nos la hemos visto toda la vida, pero a veces uno no presta atención a las líneas que se tienen, digamos. Entonces hay cosas, hay detalles, está llena de detalles en realidad la palma, y
es un elemento complejo para comenzar. Pero se puede ver muy bien que a veces nuestra imagen mental, la visualización que nosotros tenemos y la imagen real, lo que estamos tratando de observar o lo que estamos tratando de registrar, podemos ver que hay muchas incongruencias. Hay muchas veces que nosotros, mira, yo pensaba que la línea terminaba en tal dedo y en realidad termina en otro, o termina más antes, o quizás observando luego atentamente, yo me estoy dando cuenta ahora que tengo una ampolla de una quemadura que no había visto antes, y vaya uno a saber cuándo sucedió, tema aparte. Pero en esto de que nosotros registremos atentamente algo y nos armemos una imagen mental, a veces lo que solemos hacer es armarnos una imagen estándar, digamos, una imagen de una palma y no de la palma que estamos observando, digamos. No sé si me explico con esto, tratando de enfatizar mucho en realidad en los detalles específicos que están en el objeto que nosotros realizamos, porque lo que importa es la nitidez o la cantidad de detalles que nosotros le podemos poner a esta imagen. Y una vez que hemos podido lograr armar una imagen bien nítida, bien intensa, con una buena cantidad de detalles, empezar a controlarla con nuestra mente. Empezar a ver, bueno, a ver, ¿cómo se vería mi mano si yo la roto? Si yo empiezo a verla, por ejemplo, desde otro ángulo. O cómo se vería si yo empiezo a cerrar un poco los dedos, digamos. O sea, mentalmente tratar de manipular esta imagen que nosotros armamos para darle movimiento. En los ejercicios lo vamos a ver como para cambiarle las formas. Hay algunos elementos quizás que para poder asociarlos a otros vamos a tener que jugar con las formas o con los colores que tiene, digamos, siempre tratando de armar imágenes absurdas que nos llamen mucho la atención, porque es la mejor forma de recordar recordar algo que nos impacte, recordar algo que nos movilice emocionalmente, va a hacer que facilitemos este recuerdo. Entonces siempre lo que tenemos que tratar de hacer cuando queremos recordar algo es involucrarnos personalmente y tratar de armar una imagen que sea sencilla, es decir, con pocos elementos, pero que al mismo tiempo sea intensa, que la podamos ver bien, que podamos que sea novedosa, que sea creativa, que sea absurda. Todo esto son habilidades que se entrenan con el tiempo, digamos. Mientras más vayamos nosotros entrenando en esta capacidad, más fácil nos va a hacer luego recordar. Bien, y lo último, y terminamos ya, porque hemos visto estos ejercicios de atención, primero estos dos ejercicios, el de la voz interna y el de las manecillas del reloj. Hemos visto un ejercicio de imaginación para mejorar nuestra capacidad de imaginar, que nos puede ser muy útil para poder armarnos una imagen de lo que queremos recordar. Por ejemplo, no solamente decirnos a nosotros mismos que estamos dejando el celular arriba de la mesa, sino ver en nuestra mente el celular arriba de la mesa, por ejemplo. O sea, el hecho de registrarlo con la atención, decírnoslo, pero al mismo tiempo visualizarlo. O sea, tratamos de poner en conjunto todas estas estrategias, digamos. Y lo último también, ahora sí, porque no hacemos un entrenamiento solo de la memoria en estos talleres, sino que tratamos de entrenar otras funciones, es que vamos a ver un ejercicio que es muy útil, a mi gusto es muy entretenido, y tiene que ver con lo que es el lenguaje, con nuestra capacidad de producir palabras, con nuestra capacidad de fluidez, de poder expresarnos, digamos, libremente, fluidamente, valga la redundancia. Nuevamente, en los talleres hacemos esto de forma paulatina, lo hacemos de forma con niveles crecientes, pero sí me gustaría dejarles un ejercicio que es un poco complejo, lo admito, adelanto, pero que implica que nosotros podamos armar con una palabra una frase con sentido
utilizando una palabra por cada inicial, como inicial de cada letra que tiene esta palabra. Me explico nuevamente. Vamos, por ejemplo, yo lo puse como ejemplo, mi nombre. Yo me llamo César. Las letras de mi nombre, C, E, S, A y R. El ejercicio consistiría en que nosotros, por cada una de estas letras, escribamos una palabra y podamos armar una frase que tiene sentido. Por ejemplo, que yo traje de antemano es, no sé si se ve, cuando estudio suelo armar resúmenes. No importa si es verdad, no importa si es mentira, lo que importa es que tenga sentido y que se utilicen por cada letra de la palabra una palabra. Entonces terminamos armando lo que se llaman acrósticos. Uno los puede buscar en internet y van a encontrar que muchos de estos acrósticos son se utilizan como poesías o como poemas. Hay ejemplos que yo he visto en un par de redes que nos han enviado, que es con la palabra calma. Cuando alguien lee mucho, aprende, utilizando una palabra con cada letra. O con la palabra amor. Al mirarte, olvido respirar. Quisiera que, dejándolo como ejercicio, se animen a hacer un acróstico con su nombre. Y es más difícil de lo que parece, porque va a implicar de que nosotros primero vamos a tener que pensar en varias palabras que puedan tener que podamos realizar con una letra, y al mismo tiempo vamos a tener que introducir algún nivel de flexibilidad en algún punto en el que veamos que, che, con estas palabras que elegí al principio no puedo formar un sentido con las palabras que se me ocurren después. Entonces vamos a tener que hacer un ejercicio de no solamente de ver cuántas palabras vamos a producir con cada letra, sino de ver cómo podemos organizar estas palabras para que al final tenga una frase o una oración con sentido. El nivel un poco más simple, si lo queremos hacer progresivo también, es que justamente hagamos con alguna palabra que elijamos al azar, o alguna palabra que podemos elegir de una revista o de un libro, o alguna palabra que estemos escuchando. Por cada letra tratemos de dar la mayor cantidad de palabras dentro de una determinada categoría. Por ejemplo, cuántas palabras podemos dar con nuestro nombre que sean con las letras de nuestro nombre, perdón, que sean del reino animal, que sean vegetales, que sean ciudades o países, que sean herramientas, que sean medios de transporte, digamos. Sería como jugar una especie de tutti frutti, digamos, pero con las letras definidas por una palabra. Bueno, a lo que ha sido lo que yo tenía para comentarles, lo que yo traía preparado, lo que yo tenía ganas de compartirles, ha sido, digamos, esta charla, esta comunicación. Como les dije al principio, hay un archivito que les voy a mandar, ni bien termine este video, les voy a mandar un archivito que tiene todo esto que hemos hablado, lo tiene todo por escrito, así lo pueden tener como un ayuda de memoria, porque los ayudas de memoria siempre vienen bien, así que este justamente es la charla. Y un poco sí ir viendo las preguntas que han estado haciendo, y si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta y se quisiera quedar, digamos, como para poder responderla, la vamos a ir respondiendo. Primero, una pregunta. Silvia Maceira nos había preguntado si creer en la pandemia es ser intelectualmente inteligente. Eh, eh, entra más en juego en cosas que no, ¿cómo decirlo? Hay hechos, hay datos, hay pautas, y hablar de inteligencia en realidad apunta a otras cosas, digamos. Es más a capacidades, apunta más a
eh, nuestra capacidad más de resolver problemas, digamos. O sea, tendemos a utilizar la palabra inteligencia con un significado que en realidad no sería el que apuntaríamos. Pero es, sabemos que hay datos, sabemos que hay hechos, sabemos que hay cosas que están sucediendo y que es difícil negarlos, digamos. Eh, Lucrecia Góngora nos dijo: hola a todos, buenos días. ¿Qué opinas sobre la lectura ágil y sus técnicas, más la utilización de mapas mentales? La lectura ágil, no, yo personalmente no he indagado en relación a ello, porque solemos en realidad hacer más hincapié en no tanto énfasis en la velocidad, sino más en la profundidad del procesamiento que realizamos. Pero lo que tengo entendido es que como técnicas tienen buenos resultados, digamos. Pero de nuevo, yo no he profundizado mucho en ello. Ahora, por otro lado, la utilización de los mapas mentales como herramienta también los solemos utilizar aquí en los talleres, y pensamos que es una herramienta en realidad muy útil tanto para la creación de asociaciones que nos ayude a crear asociaciones entre distintas ideas o entre distintos conceptos, como para bueno, la generación, digamos, de esas mismas ideas, como para una ayuda de memoria, como les mencionaba recién. No vine preparado con un mapa mental como para poderlo mostrar, pero para los que no los conocen, los mapas mentales son una expresión gráfica de un concepto que parte de un centro y se va como irradiando, digamos, y donde uno empieza a ver que las ideas o los conceptos o los temas que parten de este tema central terminan estando relacionados entre sí, digamos, termina habiendo alguna conexión que nos facilita y nos ayuda el aprendizaje. Eh, yo suelo utilizarlos a los mapas mentales, no a la lectura ágil de nuevo porque no lo aplico, pero los mapas mentales los suelo utilizar para cuando indago en algún tema nuevo, y me parece que son una herramienta muy útil, eh, tanto para facilitar el recuerdo como para establecer buenas relaciones, digamos. Lucrecia. Muy bien, la urgencia COVID reside en cuidarse interrumpiendo el andar. Bien. Em, bueno, gente. eh, Quedo a la espera por si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran compartir. Pero si no, esto ha sido todo, amigos. Así que ya les dejo el pequeño enlace, ya les dejo el archivito este que les comentaba. Y bueno, cualquier cosa, sepan que están aquí en el CEPRAM estos talleres, de distintos talleres de lo que son los entrenamientos cognitivos, no solamente esto, sino que también hay otros que enfocan este tema desde distintos puntos de vista, desde distintas ejercitaciones, distintas aproximaciones que terminan ayudando al entrenamiento, a la estimulación de nuestras capacidades. Escribir todas las mañanas lo que vas realizando durante el día hasta la noche, ¿sirve? Como listas de cosas por hacer. Sí, digamos, o sea, toda actividad que nosotros realicemos, toda actividad en la cual nosotros involucremos primero nuestra atención, va a ser una actividad muy útil. La escritura particularmente es algo que también en otro taller, en otra acción más allá de la memoria, también uno recomienda, porque tiene beneficios para lo que es el estado de ánimo, digamos, también. Pero el hecho de llevar listas, o sea, a ver, está muy también, ¿cómo se dice? Muy demonizado, está muy esto de no escribir una lista, porque lo que uno quiere es hacer el entrenamiento mental, digamos.
el llevar listas o el llevar cosas por escrito, en realidad hay que tener en cuenta también que uno de los objetivos en la vida cotidiana, en el día a día, es recordar. O sea, todo lo que nos ayude a recordar siempre va a ser útil, digamos. Escribir es algo que ayuda a consolidar los la información que nosotros queremos recordar. Todo lo que nosotros vemos en estos talleres, en este taller en realidad puntualmente, tiene que ver cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos acceso a estrategias, digamos, las externas, estrategias de, como puede ser el hecho de fijarnos una alarma en el celular para recordar una fecha, o escribir una lista de compras, o escribir un número. Cuando no tenemos acceso a esa posibilidad, o no tenemos la posibilidad de escribirlo y necesitamos recordar algo, es que aplicamos estas otras estrategias que son de ayuda interna, digamos. Tanto uno como las otras tienen sus ventajas y tienen sus desventajas en ese sentido. El objetivo siendo final, el recordar, sí es muy útil, digamos. Sí también es útil el hecho de llevar, por ejemplo, una lista como chequeo, pero al mismo tiempo hacer estos ejercicios como para mantener también el entrenamiento de esa capacidad, digamos. O sea, porque recordando que va a ser más fácil cuando lo necesitemos si la capacidad la tenemos entrenada. Va a ser más sencillo en el sentido de que quizás nos lleve menos tiempo armarnos una imagen mental o asociarlo a otra información que si es la primera vez que lo hacemos. Al principio siempre estas estrategias son tan novedosas que cuesta realizarlas. Las estrategias de imaginación o las estrategias de asociación cuesta aplicarlas, es difícil llevarlas a la vida diaria, pero a medida que las vamos entrenando y a medida que las vamos practicando, se nos van haciendo más fáciles y se nos van haciendo más espontáneas e intuitivas. Entonces, no es que una cosa sirva y la otra cosa no sirva, las dos cosas tienen sus ventajas. El punto es que en este caso estas estrategias internas necesitan un mayor tiempo de preparación, porque lo cierto es que también llevamos toda una vida utilizando estrategias distintas. Entonces acomodarnos a estrategias nuevas que respondan a determinados declives, digamos, que suceden con nuestra atención o con nuestra capacidad de imaginar, lleva su tiempo, digamos. Pero sí sirve. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a quienes han estado participando, a quienes han estado escuchando atentamente. Agradezco mucho su atención, a que hayan podido sostenerla hasta este punto. Espero que les haya sido muy útil, espero que les haya resultado práctico, les haya resultado ameno. Y bueno, les dejo ahora el archivo y cualquier cosa nos podemos encontrar aquí mismo. Bueno, por ahora en la virtualidad del CEPRAM, cuando se pueda volveremos y nos encontraremos quizás en los pasillos y en las aulas. Ha sido un enorme placer. Si hay gente iba a decir de la administración, si hay gente aquí mismo desde el CEPRAM, agradezco nuevamente la oportunidad y si se hace, perdón, y respondo la pregunta de Tere. Es mejor recordar a la noche lo que hice durante el día. Si me estás preguntando por el momento del día que es mejor recordar, en realidad es el mejor momento para tratar de aplicar estas estrategias es cuando nuestra atención, cuando nuestro estado atencional está más, nuestro estado de alerta está más óptimo, digamos. Por lo general, a la noche, si estamos muy cansados, se nos va a dificultar un poco el recuerdo. Si no, no, digamos, puede ser que nosotros a la noche lleguemos con muchas energías o con muchas pilas y no sea más fácil. Pero si vos lo preguntás como estrategia, como técnica, también es muy útil el hecho de ir repasando, digamos, actividades, acciones, o ir viendo aquello que hemos realizado. Ya sea que sea mentalmente o que sea nuevamente, como lo habíamos dicho al principio, a través de un diario, el hecho de hacerlo en realidad es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de qué hice hoy, digamos, y hacernos este ejercicio de vernos a nosotros mismos a lo largo de toda esa cadena de eventos que nos hayan sucedido, digamos. Más en momentos en los que los días tienden a ser muy similares y no tenemos muchos referentes, como
pueden ser en estos momentos de pandemia. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias, gente. Nos estaremos viendo. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, quedo a disposición allí en el CEPROM. Espero que lo hayan disfrutado y muy buen fin de semana.